Buenas, buenas. ¿Qué tal? Bienvenidos a Hoy Quedamos. Hoy quedamos, primer episodio de nuestro pedazo de podcast. Empezando, nos presentamos, si te parece. Yo soy Julia. Yo soy Angie, Ángela. Muy bien. Y nada, pues queríamos hacer este primer episodio, que estamos muy emocionadas, y explicar un poco el porqué. ¿Cómo surge la idea de este podcast? Bueno, al final yo creo que cada una tiene un poco su visión. Creo que esto venía desde hace tiempo y yo, por ejemplo, en mi caso, hacía mucho tiempo que quería hacer algo y en este tiempo libre que llegaba a mi casa después del trabajo empezaba a ver las redes sociales todo el rato y me marcaba que llevaba 4 horas viendo redes sociales. Total. Me empecé a plantear, joder, quiero hacer algo con mi vida, algo más productivo. Uh-huh. Y a mí me pasaba un poco lo mismo. Yo al final volvía del trabajo por la tarde, me tumbaba en el sofá, claro, vienes súper cansada, te pones con redes sociales porque te justificas a ti mismo que necesitas descansar, pero luego siempre me sentía mal y pues un poco hablando con la gente decía, es que quiero ser una persona que tenga hobbies interesantes, no quiero decir, que me pregunten, ¿qué haces en tu tiempo libre? Y decir, nada, sentarme en el sofá y ver Instagram. Exacto, ¿no? Y que a veces dices, joder, tengo tiempo libre, quiero aprovecharlo. Y hay muchas veces que yo misma decía, ¿pero y qué hago? En plan, Justo. ¿en qué lo invierto? ¿Cómo estoy perdiendo el tiempo? ¿Cómo puede ser que tenga 4 horas por la tarde todas las tardes y no haga lo que quiero hacer? Exacto, porque quieres no ver redes sociales, pero si no las ves, ¿qué haces? Exacto. También hay que pararse a pensar un poco qué quieres hacer en tu vida y qué es lo que te gusta, aparte de ir al gym si has conseguido coger esa rutina. Exacto. Y pues trabajar y demás. Y luego un poco también, yo estuve pensando en ello porque hablando con mi novio, pues me comentó un vídeo, bueno, que había visto un vídeo en el que se hablaba sobre categorizar los hobbies y como que había 4 categorías, ¿no? Y entonces hay una que son los hobbies que puedes rentabilizar, los hobbies, bueno, son 3, los hobbies que haces porque te llenan el alma y los hobbies que haces de vez en cuando. Y cuando me paré a pensar sobre qué hobbies podía rentabilizar, pues una era muy fácil, que es la fotografía y el vídeo, pero el otro dije, joder, con lo que me gusta hablar, creo que en esa parte de buscar un hobby sería súper productivo para mí o súper natural abrirme un podcast. Al final pienso que la gente en ese tiempo libre que tiene, cuando tiene una idea, porque es un proceso, al final no sabes qué hacer, lo que comentaba antes, pero cuando de repente dices, vale, venga, voy a hacer un podcast, lo que dices tú, se me da bien hablar, voy a hacerlo, y pienso que mucha gente tiene como ese miedo o esa poca falta de primer paso, de impulsividad, de decir, venga, si es algo que quiero hacer, voy a hacerlo. Porque al final estamos, nosotras mismas, que somos las primeras que decimos, consumimos un montón redes, pasamos mucho tiempo ahí, somos el espectador, pero esa gente que se ha puesto a hacerlo empezaría pensando que no iba a ser nada y luego nosotras somos las primeras que les conocemos. Entonces, totalmente. Sí pienso que falta esa parte de constancia y creo que ya habiendo pensado lo que quieres hacer, una vez has hecho, ser constante, y eso me apetece de este proyecto. Justo. Y pienso que ya no es solo difícil ser constante, sino dar el primer paso, que era lo que comentabas, porque a mí me pasa a lo mejor con otro hobby, pintar acuarelas, me encanta, pero el primer paso es lo que más me cuesta. El hecho de sacar todo el material, todo, sentarme y ponerme a pintar. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo que la gente, además yo creo que todos tendemos a lo mejor a sentirnos como que cuando queremos empezar algo nuevo no somos buenos en ello directamente, entonces no nos atrevemos a dar el primer paso por el miedo al fallo. Claro, porque es que nadie empieza siendo profesional, o sea, quiero decir, tú dices, vale, me voy a abrir un podcast porque me apetece, pero te entran miedos, no lo he hecho nunca, ¿cómo lo hago? Necesito dedicarle tiempo. Y hay mucha gente que eso le raja. Y te diré que creo que es una cosa que nosotras no nos hemos planteado o que no se nos ha generado esta duda, pero mucha gente también no lo hace por el miedo al que dirán. Yeah. Es verdad que yo en todo este proceso no lo he pensado ni una vez, o sea, yo no he pensado qué vergüenza que me escuchen ni nada, pero creo que también mucha gente piensa, voy a abrir esto y si me oye alguien es como, ese es el objetivo. Sí, si lo ve el que me gusta, si lo ve el primo de mi hermana, si lo ve mi jefe, es como, bueno, no pasa nada, luego sale bien. Justo. Pero bueno, un poco por resumir, al final lo que queríamos era
con ese tiempo libre que tenemos, en vez de dedicarlo a las redes sociales, que obviamente está bien llegar a casa, descansar, apagar el cerebro y ya está, pero no todo el tiempo, todo tu tiempo libre, porque al final estamos desperdiciando nuestra juventud. Queríamos aprovechar ese tiempo para hacer algo a lo que dedicarle nuestro tiempo, nuestra dedicación, ser constantes, estar ahí a tope. Y pues si quieres hablamos un poco sobre cómo surgió, porque es verdad que cada una de nosotras teníamos esa idea individualmente, pero no la hemos materializado hasta un momento. Hasta hace poco. Bueno, la verdad que Julia y yo somos amigas desde hace unos años, ya os lo contaremos, y nos fuimos hace poco a Santander a un viaje. Y nada, poniéndonos las ideas en común, al final hablamos mucho. Surgió un día pues muy tétrico de lluvia, de no saber qué hacer con nuestra vida en casa. Y bueno, empezamos a hablar del tema y Julia pues me empezó a comentar su parte. Sí, básicamente eso. Estábamos ahí un día de lluvia en mi casa en Santander. Y después de haber pasado ya 3 días hablando de un montón de cosas, reflexionando, etc., creo que fui yo la que dije, quiero abrirme un podcast. Y ahí tú me dijiste que también. Y entonces fue cuando empezamos a decir, pero en serio, yo tenía esa duda de decir, yo es que si me meto a tope en el proyecto. Tú también me dijiste que... O sea, a mí Julia me dijo, quiero abrir un podcast y yo, no me lo puedo creer. O sea, es lo que necesitaba. Eso que estábamos diciendo de quiero hacerlo, pero ¿cómo? ¿Cuándo? Yo sola, tal. Dice, lo dijo y fue como, ya lo tenemos. Y encima Julia me decía, pero a ver, Angie, va a ser lo típico que se dice y que la semana que viene te voy a llamar y me vas a decir, no puedo, tengo planes. Y yo, que no, que aquí a tope, a tope. Y nada, pues... nos pusimos ahí. O sea, esa misma semana... Sí, ese mismo día nos pusimos, empezamos a pensar en el nombre del podcast, en temas. De hecho, esa tarde nos pusimos con el resto de amigos que había ido a la casa en Santander a pensar sobre cosas que queríamos decir, qué invitados podíamos traer, qué podía aportar cada uno de nuestros amigos, que yo creo que es un poco también esa idea que me encantó que comentaste sobre que para nosotras, aparte de este podcast, ser algo en el que dedicar nuestro tiempo... pues a lo que, pues yo qué sé, eso, dedicar nuestro tiempo, es también para acompañar a esas personas que a lo mejor no tienen un grupo en la ciudad en la que viven o que queremos acompañarles mientras van en el coche, en el transporte público. Sí, o sea, al final, como tenemos tantas conversaciones interesantes que pienso que nos planteamos muchísimas cosas y temas que hablamos que a lo mejor, por lo que sea, pues tú no te planteas, otra persona no se plantea. Uh-huh. Pienso que puede ser interesante como compartirlo y que quien nos escuche sienta como esa... que se sienta parte de esa conversación. Y creo que a todos nos pasa, y es una frase que se repite, que cuando estamos a lo mejor en un restaurante y estamos escuchando la conversación de otra persona que nos parece interesante, ponemos la antena y nos ponemos a escuchar. Y es un poco meter a la gente en estas conversaciones Exacto. que tenemos en nuestro día a día, que sobre temas, como dices tú, que a lo mejor tú nunca te has planteado, pero otra persona sí, y que más personas puedan escucharlo y reflexionar. No queremos con este podcast decir verdades absolutas, porque al final todo el mundo tiene una opinión y ya está. Y creo que eso es interesante, como dejar el tema abierto. En plan, vamos a plantear temas sin un posicionamiento claro. Obviamente cada una tiene un poco sus ideas, pero abierto. O sea, no tiene por qué tener un cierre. Exacto. Que a lo mejor sí que tenemos como ideas más claras en unos que en otros, pero como no hay una verdad absoluta en casi nada... Exacto. Y un poco volviendo a ese tema de Santander, ¿no? Cuando estuvimos ahí, pues ya a la vuelta nos pasamos todo el trayecto pensando en el nombre, que es hoy quedamos, en los temas, en cuándo íbamos a quedar, cuántos días a la semana, cómo íbamos a hacer el vídeo, qué teníamos que comprar con Claude, que es la inteligencia artificial que nos está ayudando en todo esto. Y al final pues decidimos, venga, y quedamos un día. Para adelante. Y nos pusimos a pensar en cómo organizarlo todo y ya dijimos, pues hala. Y pues hoy primer día de grabación. No, y al final a mí también me está gustando mucho verlo tangible, ver todo montado, porque la Ángela de hace pues casi 2 años y medio que estaba pensando en abrirse un podcast, verme aquí hoy es como, ¡buah! Si te lo planteas, trabajas un poco y piensas, o sea, lo que está ahora de moda de yo manifiesto, pienso que a veces si lo escribes en un papel
no creo a lo mejor tanto en esas en energías, pero sí creo que ves la oportunidad. Sí. Si yo no hubiese pensado tanto en esa idea, hubiese tenido tiempo para mentalizarme, ver qué quiero y demás, tú a lo mejor llegas a decir eso en Santander y pasa desapercibido. Total. Y yo ahora mismo estoy tomando un vermú en Madrid. Y esa idea se ha hecho realidad. O sea, pienso que es muy fuerte y muy potente lo que cada uno nos marcamos y los ideales que queremos conseguir para que con un poco de actitud poderlos llevar a cabo y que se hagan realidad. Y yo creo que la palabra clave que has dicho es mentalizarse, porque eso es como todo. O sea, si tú vas a hacer una presentación en tu trabajo ante 100 personas y vas pensando, me va a salir mal, lo voy a hacer fatal, te va a salir mal. Exacto. Si te mentalizas para, me va a salir bien, voy a conseguir esto, voy a hacer esto, voy a abrirme un podcast, al final es como que abres a tu cerebro a oportunidades. Sí. Yo tampoco creo mucho en todo el tema de energías y vibrar alto y cosas de estas, pero sí en que al final, cuando pones tu mente y transformas tu mentalidad, consigues más cosas. Es que es muy fuerte y esto es algo que quiero transmitir porque pienso que todo el mundo tiene una intención dentro y si no la tienes, si te paras a pensarlo y lo buscas un poco, creo que puedes encontrarla, porque creo que tenemos dentro muchas cosas, inquietudes, y que hoy en día hay mucho ruido y a veces no nos escuchamos, pero... Y ya no solo que no nos escuchemos, sino que también creo que tenemos demasiados estímulos. Entonces hay que pararse. O sea, si yo no me hubiese parado, como decía, con mi novio a pensar sobre qué hobbies puedo rentabilizar, a lo mejor nunca se me hubiese ocurrido hacer un podcast. Exacto. Porque tenemos que parar. O sea, creo que ahora nos falta mucho el pararnos a pensar en cosas. Y que yo animo a quien nos esté escuchando a que se pare a pensar en sus hobbies, en lo que le gusta, a lo que le gustaría dedicar su tiempo libre y de verdad pensar cómo conseguirlo. Porque a veces nos dejamos llevar por la rutina, por el trabajo, por llego cansada, por voy al gimnasio porque tengo que hacer deporte y ya está. Y no pensamos en nada más. Sí, como que todo pasa a un quinto plano. Sí. ¿Sabes? Porque como siempre hay que ser productivo, siempre hay que hacer cosas, en cuanto te paras, cuando te tumbas en el sofá sin hacer nada, si no pones la tele estás perdiendo el tiempo. Exacto. No te puedes quedar en silencio pensando en plan, ¿hoy qué me pasa? ¿Hoy qué quiero hacer? ¿Pero esto me hace feliz? ¿Esto no? Exacto. Creo que es algo que deberíamos llevar más a cabo. Parar y ver qué queremos, porque creo que solo hay una vida y que nos va a hacer feliz vernos de abuelos. Total. Y decir, ¡joder, qué guay! Y eso me encantó. Duró menos, lo hice, pero es como, ¡joder, lo he hecho! Eso me encantó que lo dijiste, tía, me encantaría que aunque no nos escuche nadie, cuando tenga 80 años mirar atrás y decir, me abrí un podcast con una amiga. Y ya está. Es muy fuerte. Me escucharon 3 personas, pero me puse. Pero qué 3 pedazos de personas. Exacto. Y me puse una vez al mes y quedé con mi amiga 4 horas a grabar los episodios. Y los editábamos, y los subíamos, y no sé qué, y todo. Pero es que literal, es como cuando eras pequeño, es que no pensabas en nada. Decías, mira, ahora que tengo X años, me alegro de haber corrido, haber saltado. Es que ahora como, es que no, hay que hacer cosas porque luego te gusta ver esa parte de ti y confío mucho en eso. Sí, por eso, como soy súper partidaria de animar a hacer cosas y que la gente vaya por lo que quiere. Justo. Creo que nos va a hacer mucho más felices individualmente a cada uno y compartiéndolo más. Exacto. Así que no sé si quieres contar algo más para este primer podcast. Nada, yo cerraría un poco después de esta conversación en que al final no es el fin, no es hacerlo todo perfecto, sino lanzarse y ver cómo va surgiendo. Creo que es muy importante y creo que hacer lo que quieres dice mucho de una persona. Sí. Y yo para mí también cerraría con dar ese primer paso, como dices tú, reflexionar sobre cuáles son los hobbies y a lo que queremos dedicar nuestro tiempo libre y lanzarse, como dices tú, aunque no sea perfecto, para poder mirar atrás en un futuro y estar orgullosos de nosotros mismos. Pues sí. Bueno, pues nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao! ¡Chao! ¿Cuánto hemos estado? 2 horas y Al final nos hemos soltado, ¿eh?